Señora, ese acceso está restringido y la persona iba a tener que pedirle a la mujer que se apartara de la puerta, ya que la voz era joven, apenas pasada el quiebre de la adolescencia, pero estaba llena de la certeza inquebrantable que solo un uniforme recién estrenado y un pedacito de autoridad pueden dar, mientras Sophia Brown se detenía con la mano suspendida a solo centímetros de la puerta de vidrio del intercambio de la Infantería de Marina Española, girando lentamente con la mirada calma y firme. Delante de ella estaba un cabo con el pecho inflado y un M4 colgado de manera suelta pero intencionada a través del torso, su camuflaje digital todavía impecable y la tela rígida por lo nuevo. No podía tener más de 19 años, y Sofía explicó que solo iba a entrar con la voz equilibrada y sin rastro de irritación, levantando su tarjeta de identificación del Departamento de Defensa que la designaba como una veterana de guerra retirada y afirmando que tenía acceso, pero el joven infante de Marina entrecerró los ojos ante la tarjeta con la vista pasando de la foto a su cara. Sofía conocía esa mirada ya que era una mezcla de sospecha y procedimiento, un cóctel que él aún no había aprendido a servir correctamente. Ella era una mujer rubia de finales de los 30 con jeans desgastados y una camiseta gris sencilla bajo una chaqueta de cuero rojo impactante. No encajaba en el molde que le habían entrenado a reconocer, así que él declaró como si ella no lo supiera que esa era una IDD. Veterana de guerra que permite entrar a la base y al intercambio pero no da acceso a la tienda de uniformes durante las horas de reabastecimiento ya que eso es solo para personal en servicio activo en este momento, y Sofía reconoció que lo veía pero señaló que el letrero en la puerta dice abierto, haciendo que la mandíbula del cabo se tensara porque estaba perdiendo el control de la interacción y no le gustaba, explicando que el letrero está equivocado y que él le estaba diciendo la política. Ahora mientras le pedía por favor que se apartara, señalando con la barbilla hacia el pasillo principal en un gesto despectivo de la cabeza, mientras tanto unos pocos transeúntes incluyendo otros infantes de marina en sus uniformes de faena y familiares con bolsas de compras empezaron a aminorar el paso con la curiosidad despertada por la confrontación tranquila. Sin embargo, Sofía no se movió y simplemente se quedó allí como una imagen de paciencia serena porque esa no era la primera vez y era un baile familiar de suposiciones y correcciones, su tranquilidad y postura discreta a menudo confundidas con debilidad o confusión, lo cual era un error que la gente rara vez cometía dos veces pero la primera vez siempre resultaba tediosa. Así que el joven infante de marina al que podemos llamar Mellor tomó su silencio como desafío y preguntó si lo había oído mientras su voz subía un tono atrayendo más atención y enfatizando que necesitaba que ella se moviera. Entonces desde unos metros de distancia su compañero de equipo de fuego, un cabo primero un poco mayor llamado Dedes, se acercó con paso lento preguntando cuál era el problema, y Mellor respondió que esta señora cree que la ID de su marido le da acceso a áreas restringidas y le dijo que es solo para personal con la voz lo suficientemente alta para que los espectadores reunidos oyeran, aunque ni siquiera había registrado el estatus de retirada en su tarjeta ya que su cerebro aparentemente se cortocircuitó al ver a una mujer civil discutiendo con su autoridad. La mirada de Sofía se dirigió a Dedes pero no dijo nada, dejando que la acusación de Mellor quedara suspendida en el aire ya que la acusación era común y un recurso habitual de descarte porque era más fácil para ellos imaginarla como un accesorio del servicio, una dependiente en lugar de la principal. Sin embargo, Dedes al menos tomó la tarjeta de la mano de Mellor y la miró de verdad, estudiando el nombre Brown Sofía M y el rango listado bajo su foto como sargento mayor. Sus ojos se abrieron casi de forma imperceptible pero el duda instintiva surgió preguntándose sobre una sargento mayor, esta mujer tranquila en una chaqueta de cuero ya que no encajaba porque los sargentos mayores eran leyendas, figuras viejas y curtidas que caminaban con el trueno de la memoria institucional en sus pasos y eran hombres casi exclusivamente. Nunca había visto a una sargento mayor femenina que pareciera poder estar en la portada de una revista de fitness, así que Davis comentó que esta no es una AD unusual señora, con el tono más cauteloso que el de Mellor ya que estaba tratando de ser táctico para calmar la situación mientras mantenía la posición, notando que ven muchos falsos sofisticados y preguntando si le importaría que la verificaran solo para confirmar. Sofía respondió que pueden verificarla con las manos ahora descansando de forma suelta en los bolsillos de su chaqueta, la postura casual pero permitiendo que sus dedos rozaran el metal fresco en forma de estrella que yacía oculto en un bolsillo cosido, especialmente un recordatorio silencioso de un mundo diferente, una vida diferente. Mellor resopló arrebatando la tarjeta de vuelta afirmando que sí van a verificarla y que ella va a esperar justo allí sin moverse,
Él se dirigió a un pequeño puesto de guardia a 6 metros de distancia, una caseta con un escáner y una terminal de computadora, mientras Dedes se quedaba con Sofía cambiando el peso de un pie al otro, claramente incómodo con él. Carácter público de la detención. La pequeña multitud crecía, con un sargento primero con marcas de servicio hasta el codo deteniéndose con los brazos cruzados observando cómo se desarrollaba el drama, y un par de jóvenes tenientes recién salidos de la escuela básica demorándose cerca de la entrada del área de comida fingiendo revisar sus teléfonos, ya que esto se estaba convirtiendo en un espectáculo. Así que Dedes empezó a intentar llenar el silencio incómodo preguntando si ella había estado en el cuerpo, con el mismo tono que uno usaría para preguntar por un trabajo de verano de hace una década. Sofía confirmó que sí. Entonces él insistió preguntando cuál era su MOS, como una pregunta estándar para atrapar a impostores. Ella respondió sin vacilar: 0369, líder de unidad de infantería. Dedes parpadeó porque eso era un MOS de infantería y la miró de arriba abajo, de nuevo esbelta pero con una fuerza fibrosa visible en sus antebrazos y en la posición de sus hombros, aún así una sargento mayor de infantería, aunque las primeras mujeres solo habían graduado del curso de infantería hace unos años y la cronología no parecía cuadrar en su cabeza, endureciendo su sospecha. Dijo bien con esa única palabra cargada de incredulidad. Mellor regresó de la caseta con una sonrisa triunfante en el rostro comentando: bueno, ¿qué te parece? El sistema dice que es una ID válida y que se retiró el año pasado, golpeando la tarjeta contra su palma, pero notando que el sistema puede ser hackeado, las cosas pueden falsificarse. Una sargento mayor en la infantería, eso es un cuento bastante exagerado, señora. Él estaba disfrutando esto como el guardián, el defensor de la integridad del cuerpo, contra lo que percibía como un fraude, con cada palabra una escalada y cada gesto una actuación para la audiencia que había atraído. Entonces Mellor dijo: déjame preguntarte algo, acercándose, bajando la voz a un susurro conspirador e intimidante, notando que ella sabe que el uso fraudulento de rango e insignias es un delito federal, ¿verdad? Impersonar a una sargento mayor, las verdaderas no lo toman a bien y podrían tener a la PMO aquí en 5 minutos. PMO, la oficina del Provost Marshal, la policía militar, era una amenaza directa, acusándola de un crimen. La expresión de Sofía no cambió, pero algo en sus ojos se transformó una profunda y honda fatiga, porque ella había sobrevivido emboscadas en el Valle de Sangan, artefactos explosivos improvisados en las carreteras de Fallujah y la aplastante política de los rangos superiores enlistados, y aquí estaba bajo el sol de un martes pacífico en una base en territorio nacional, siendo amenazada por un niño que olía a bravata y bebidas energéticas baratas. Mellor notó su chaqueta de nuevo, el rojo vibrante, un contraste marcado con el mar de verde y beige a su alrededor, y extendió el dedo casi tocando el cuero antes de arrepentirse, comentando: bonita chaqueta, con el tono burlón realmente táctica. El toque que casi hizo el desprecio en su voz desencadenó algo, no un recuerdo de ira, sino de un tiempo diferente, un lugar diferente. Era un eco fugaz, un fantasma de una sensación, el aire pesado y opresivo de un hangar, no en Carolina del Norte sino en Afganistán, el peso de su uniforme de gala sintiéndose extraño en sus hombros después de un año en uniformes de combate, el aplauso cortés de los oficiales reunidos, un general de 4 estrellas, con el pecho como un arco iris de condecoraciones avanzando, el fresco y pesado seda de una cinta azul siendo colocada alrededor de su cuello, el peso de la estrella de 5 puntas y el águila de oro asentándose justo debajo de su clavícula. Ella recordó el silencio que siguió, un silencio más profundo que cualquier explosión, y recordó a su unidad, los sobrevivientes, juntando su dinero después para comprarle esa chaqueta de cuero rojo para que siempre pudieran distinguirla en una multitud. Sargento primero, había dicho su sargento de pelotón con la voz cargada de emoción. No la llamaban por su nuevo rango aún, para ellos ella seguía siendo suya. La chaqueta no era una declaración de moda, era un memorial, era un escudo. De vuelta al presente, el sol se sentía caliente en su rostro. El momento pasó. Mellor seguía hablando, sus palabras un zumbido sin sentido, pero al otro lado del pasillo el sargento primero, que había estado observando, el sargento primero Reyes, se había separado de la pared. Él era un veterano de por vida, un hombre cuyo rostro era un mapa de despliegues. No había prestado mucha atención hasta que oyó a Mellor decir el nombre en voz alta a su compañero cuando verificó la ID por primera vez, verificando a una Sofía Ann Brown. Había dicho Mellor justo lo suficientemente alto para que el sargento primero lo oyera. El nombre lo había dejado inmóvil. Brown, sargento mayor Sofía Brown. No podía ser no la Sofía Brown, la heroína de Firebase Kilo, la leyenda que contaban a los tenientes novatos para ponerlos en vereda. Él
Había sido un sargento de Estado Mayor en el Comando Regional cuando llegó el papeleo para su medalla de honor. Había leído la cita él mismo con la sangre helándose ante el lenguaje oficial estéril usado para describir un acto de coraje imposible. Vio cómo Mellor la amenazaba, vio la condescendencia, la ignorancia absolutamente catastrófica de los dos jóvenes infantes de marina, sintió un dread frío mezclado con una furia ardiente. Esto no era solo un error, era un sacrilegio. Reyes no se acercó, no. Gritó, eso solo haría la escena más grande y humillaría aún más a una mujer que ya había soportado más que cualquier 10 infantes de marina. En cambio se retiró a las sombras de un nicho cercano, sacó su teléfono y marcó un número en la llamada rápida. Su pulgar temblaba ligeramente, no por miedo sino por un potente cóctel de adrenalina y reverencia. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Oficina del sargento mayor, este es el sargento primero Reyes, dijo con la voz baja y urgente. Necesito hablar con el sargento mayor de la base, es una emergencia. Código rojo. Hubo una pausa. Sargento primero, el sargento mayor está en una reunión con el comandante. No me importa si está en una reunión con el comandante general mismo, interrumpió Reyes con la voz como grava. Dile que el cabo Mellor y el cabo primero Davis están acosando en este momento a la sargento mayor Sofía Brown fuera del intercambio principal. Dile que dije su nombre, él entenderá. Colgó. La caballería estaba en camino y los dos jóvenes infantes de marina, disfrutando del resplandor de su autoridad imaginada, no tenían la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Dentro del edificio del cuartel general de la base, un lugar estéril y tranquilo de pisos pulidos y fotografías enmarcadas de comandantes pasados, el sargento mayor de la base Evans escuchó el susurro frenético de su ayudante. Él era una montaña de hombre tallado en granito y disciplina, y rara vez mostraba emoción, pero mientras su ayudante transmitía el mensaje del sargento primero Reyes, la cara del sargento mayor se quedó en blanco por el shock y luego se endureció en una máscara de furia fría. Repite ese nombre, ordenó con la voz como un rumor grave. Sofía Ann Brown, sargento mayor. Adams se puso de pie tan rápido que su silla raspó con fuerza contra el piso. El coronel al mando de la base, que estaba en medio de una frase sobre déficits presupuestarios, se detuvo y lo miró sorprendido. Señor, dijo Adams con la voz tensa por un control que apenas contenía su ira, tenemos una situación en el intercambio principal, necesitamos ir ahora. ¿Qué pasa, sargento mayor?, preguntó el coronel poniéndose de pie. Trae el registro de servicio de la sargento mayor Sofía Ann Brown retirada, ladró Adams a su ayudante, que ya tecleaba con furia. El archivo apareció en un gran monitor en la pared. Los ojos del coronel recorrieron los datos, una lista de destinos que parecía una historia de la guerra global contra el terror, una letanía de condecoraciones: corazón púrpura con 2 estrellas, estrella de bronce con valor, medalla de recomendación de la Armada e Infantería de Marina, y luego en la cima de la lista el premio que hacía palidecer a todos los demás, medalla de honor. La respiración del coronel se cortó, miró el resumen de la cita mostrado debajo del premio: Firebase Kilo Distrito San, repelió una emboscada de múltiples frentes, defendió sola un punto de recolección de bajas durante 3 horas. Miró al sargento mayor Adams con él rostro pálido. Es ella la que llaman el fantasma de Sang. Lo es, señor, dijo Adams tomando su gorra del soporte, y 2 de nuestros infantes de marina más nuevos la están tratando como a una intrusa. El coronel no necesitó más palabras. Trae los vehículos, vamos. De vuelta en el intercambio, Mellor había alcanzado el punto máximo de su arrogancia al no encontrar respaldo para su teoría de un sistema de ID hackeado. Había pasado a una nueva estrategia: acoso procedimental. Mire, señora, no sé quién es usted, pero ha causado una escena, declaró inflando el pecho. Está siendo disruptiva, voy a tener que pedirle que deje la base, sus privilegios están revocados hasta una investigación. Entregue la tarjeta de ID. Esto era su error fatal definitivo. Él era un cabo sin autoridad para revocar el acceso a la base a nadie, mucho menos a una sargento mayor retirada. Estaba inventando políticas, ebrio por la atención de la multitud. Sofía finalmente sacó las manos de los bolsillos, lo miró y por primera vez un destello de algo distinto a la paciencia cruzó su rostro. Era una profunda y dolorosa piedad. Dijo con la voz tranquila pero cargada de un peso inmenso: necesitas dejar de hablar ahora mismo. Pero Mellor estaba demasiado metido. Dame la tarjeta o llamo a la PMO y te escortan fuera en esposas por crear un disturbio público y no obedecer una orden legal. Fue en ese preciso instante que el susurro de neumáticos cortó el aire. 2 sedanes gubernamentales negros y un Humvee verde mate entraron en él estacionamiento, deteniéndose con precisión militar a solo metros del drama que se desarrollaba. La multitud se abrió como el mar rojo, las puertas se abrieron al unísono. Salió el comandante de la base, un coronel de pleno derecho.
Con un aura de mando que parecía distorsionar el aire a su alrededor salió el sargento mayor de la base con el rostro como una nube de tormenta. Lo seguían un pequeño equipo de mando incluyendo una capitana de aspecto impecable que era la oficial de asuntos públicos de la base. Se movieron como uno solo con los talones golpeando el pavimento en un ritmo seco e intimidante. Toda la escena se congeló. Mallory y Deves giraron la cabeza hacia los oficiales que llegaban con las mandíbulas caídas y el color desapareciendo de sus rostros. Parecieron estatuas de puro terror. El coronel y el sargento mayor los ignoraron por completo. Con los ojos fijos en Sofía caminaron directamente hacia ella con paso rápido y decidido, deteniéndose exactamente a 1 metro frente a ella y entonces, en un movimiento tan preciso y sincronizado que parecía generar su propio sonido, el coronel y el sargento mayor se pusieron en posición de firmes y rindieron el saludo más profundo y respetuoso que Sofía había visto en años, con las manos derechas cortando el aire, tocando el borde de sus gorras, los cuerpos rígidos, las miradas fijas en ella con una expresión de reverencia pura y absoluta. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Sargento Mayor Brown. La voz del sargento mayor retumbó haciendo eco por el pasillo ahora silencioso. Señora, es un honor tenerla en nuestra base. El coronel bajó el saludo. Señora, dijo con la voz llena de una sinceridad profunda, en nombre de cada infante de marina en esta instalación me disculpo por la bienvenida que ha recibido, es inaceptable. Entonces volvió la mirada encontrando a Mallory y Deves que parecían a punto de enfermar. La mirada del coronel no era ardiente, era ártica, era el tipo de mirada que acababa carreras. No les habló todavía, no se volvió hacia la multitud elevando la voz para dirigirse a todos los presentes. La mayoría de ustedes aquí estaban en la escuela primaria cuando ocurrieron los eventos de Farbeskielo. Comenzó, pero deberían conocer su historia, deberían conocer las leyendas de nuestro cuerpo. Hizo un gesto al sargento mayor, quien sacó una simple tarjeta laminada de su bolsillo, se aclaró la garganta y comenzó a leer: el presidente de los Estados Unidos de América, autorizado por el acto del Congreso del 3 de marzo de 1863, ha otorgado en nombre del Congreso la medalla de honor a la sargento primero Sofía M. Brown, Infantería de Marina Española, por gallardía e intrepidez conspicuas al riesgo de su vida por encima y más allá del llamado del deber. Las palabras cayeron como golpes de martillo en el silencio atónito. Mientras servía como sargento de pelotón en el distrito de Sangin, Afganistán, la patrulla de la sargento primero Brown fue emboscada por una fuerza enemiga numéricamente superior, con su líder de pelotón y sargento de pelotón muertos en la descarga inicial. Ella asumió el mando exponiéndose a fuego devastador de ametralladora y granadas propulsadas por cohetes. Se movió entre posiciones de combate, reorganizando la defensa y dirigiendo el fuego. Cuando el punto de recolección de bajas fue atacado, ella sola colocó su cuerpo entre el fuego entrante y 3 infantes de marina heridos, recibiendo múltiples heridas de esquirlas. Mientras continuaba devolviendo el fuego y prestando ayuda durante 3 horas, repelió ola tras ola de asaltos enemigos, sus acciones directamente responsables de salvar las vidas de 7 infantes de marina y evitar que su pelotón fuera arrollado. Mientras el sargento mayor hablaba, los infantes de marina en la multitud, desde el privado más joven hasta el sargento primero maestro más viejo, empezaron a enderezar sus posturas. Sus manos, que habían estado en bolsillos o sosteniendo teléfonos, cayeron a los lados. Sus expresiones de curiosidad ociosa se transformaron en miradas de asombro y profundo respeto. Algunos de los veteranos de guerra más viejos en la multitud, hombres con tatuajes desvaídos y cicatrices propias, rindieron sutilmente saludos propios. Cuando la cita terminó, descendió un silencio más profundo que antes, era un silencio sagrado. El sargento mayor dobló la tarjeta y la guardó. El coronel finalmente dirigió toda su atención indivisa a los 2 jóvenes infantes de marina petrificados. Su voz era peligrosamente baja: ustedes 2 se presentarán en mi oficina en 1 hora, estarán en su uniforme de servicio, atraerán a su cabo de la guardia y a su sargento de pelotón, traerán a su primer sargento de compañía y a su comandante de compañía, y estarán preparados para explicarme por qué creyeron que era su deber humillar públicamente a una receptora del premio más alto de nuestra nación por valor. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Fallaron en seguir el procedimiento, fallaron en mostrar respeto, pero lo peor de todo es que fallaron en ver al infante de marina que estaba frente a ustedes. Vieron a una mujer en una chaqueta, vieron lo que esperaban ver. Son una deshonra para ese uniforme. Se volvió hacia Sofía con la expresión suavizándose al instante. Señora, lo que sea que necesite. Sofía levantó una mano. Señor, dijo con la voz finalmente rompiendo su contención, tranquila, no con ira sino con la firme autoridad de una líder nata. Miró directamente a Mallory y Deves. Los estándares no son el problema, dijo, sus palabras una lección para todos los que escuchaban. Los estándares nos mantienen vivos, el problema es el prejuicio. No fallaron
Porque las reglas son demasiado duras, fallaron porque las aplicaron de forma injusta, me miraron y hicieron una suposición, un líder real, un infante de marina real verifica, no asume, miran la tarjeta de ID, miran a la persona y la tratan con la dignidad que es la base de nuestro cuerpo, no suavicen los estándares, solo aprendan a aplicarlos a todos sin importar cómo se vean. Mientras hablaba otro eco fugaz agudo y violento atravesó su mente, el olor a cordita y hierro, el grito de un infante de marina herido, un chico no mayor que Mellor con la pierna hecha un desastre, mutilado, el estallido de balas enemigas golpeando la tierra a solo centímetros de su cabeza mientras se arrodillaba sobre él con las manos resbaladizas por su sangre, su propio cuerpo protegiendo el suyo. Ella gritaba con la voz: quédate conmigo, Marine, quédate conmigo. Recordó la mirada en sus ojos, el terror siendo reemplazado por un destello de esperanza porque ella estaba allí, porque no lo había abandonado. La medalla no era por la lucha, era por el amor, el feroz amor protector. Por los infantes de marina a su izquierda y a su derecha. El momento terminó, ella estaba de vuelta bajo el sol, fuera del intercambio, había ofrecido su lección, su deber parecía nunca terminar realmente. En las semanas siguientes el incidente en el intercambio se convirtió en una historia leccionadora susurrada por toda la base. El cabo Mellor y el cabo primero Davis fueron disciplinados formalmente, una reprimenda oficial entró en sus expedientes que lo seguiría por el resto de sus carreras, pero el castigo era secundario a la lección. El comandante de la base ordenó un refresco de entrenamiento en toda la base sobre conducta profesional, procedimientos de verificación de ID y la historia específica de las mujeres en armas de combate, fotos de mujeres pioneras incluyendo un retrato formal sonriente de la sargento mayor Sofía Brown empezaron a aparecer en las paredes de los cuarteles generales de las unidades. Los cambios eran institucionales, pero el impacto más significativo era personal. Aproximadamente un mes después, Sofía estaba en el gimnasio de la base trabajando en una serie de dominadas en un rincón tranquilo. Ella estaba en su elemento, el familiar clangor de las pesas y el olor a sudor, un eco reconfortante de su vida anterior. Una sombra cayó sobre ella, terminó la serie, bajó al piso y se volvió. Era Mellor, estaba en ropa de entrenamiento pareciendo más pequeño y joven sin su uniforme y su bravata, torcía una toalla en las manos con los ojos fijos en el suelo. Señora, comenzó con la voz apenas un susurro, sargento mayor Brown. Sofía esperó tomando un sorbo de su botella de agua. Yo solo quería disculparme, tartamudeó finalmente alzando la vista, sus ojos llenos de una vergüenza genuina y dolorosa. No hay excusa para cómo actué, para lo que dije, fui arrogante y me equivoqué, lo siento, la desrespeté a usted y desrespeté el uniforme que llevo. Sofía lo observó durante un largo momento, vio al chico que era, no al monstruo que había fingido ser, vio el potencial para que se convirtiera en el infante de marina que se suponía que fuera. Acepto tu disculpa, cabo, dijo simplemente. No había condescendencia en su voz, solo una tranquila definitividad. Se volvió para regresar a su entrenamiento, pero entonces se detuvo. Mellor dijo, y él alzó la vista sorprendido porque ella había usado su nombre. Tu trabajo allá afuera es ser un guardián, un buen guardián no solo busca amenazas, busca héroes, son mucho más difíciles de detectar. ¿Recuerda eso? Él asintió, incapaz de hablar, el peso de su gracia más profundo que cualquier castigo. Vio cómo ella se volvía hacia la barra de dominadas con movimientos fluidos y fuertes. Él era solo un joven infante de marina al inicio de su camino y acababa de ser guiado por una leyenda viva que había estado demasiado ciego para ver. Era una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Si esta historia de valor y respeto te conmovió, por favor dale like a este video y compártelo para honrar a todos los héroes de nuestra nación. Nos vemos en el próximo.